Muy bienvenidas, muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Palabra Ciudadana que transmitimos a través de Uchile TV. Nuestro tema de hoy día es la situación de las ISAPRES, algunas de las cuales están con alerta de insolvencia, y el efecto que esto ha tenido en la suspensión de convenios con 10 clínicas ya. Pero antes de entrar en esta materia, les tengo que recordar que Uchile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital. En el caso de la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco, lo hacemos en la señal 11.2, pero también transmitimos en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en el 10.2. Además tenemos streaming, así que puede ver todos nuestros programas en directo en uchiletv.cl. Y otras vías de comunicación, nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook, @uchiletv, y nuestro correo electrónico canaluchiletv@uchile.cl. Este tema es bien complejo, así que vamos a introducirlo con nuestro explicómetro. Todos los detalles sobre qué está pasando con las clínicas que han sufrido la interrupción de los convenios con las ISAPRES, cuántas son esas clínicas, qué implica para los usuarios, etcétera. Todo eso nos va a responder la periodista Judith Herrera. Durante las últimas semanas, al menos 10 recintos de salud privados han suspendido sus convenios con ISAPRES. Esto ocurre en un contexto bastante difícil de manera financiera para las aseguradoras desde la pandemia. Por ejemplo, la clínica alemana suspendió su convenio con Nueva Más Salud y también con Consalud, mientras que Red Salud suspendió también su convenio con Nuevas Más Vidas. Esos son solo algunos de los ejemplos de esta situación. Por su parte, el Ministerio de Salud ha dado inicio a una mesa de trabajo entre todos estos actores para intentar resolver la situación. Si bien la suspensión de los convenios se empezó a informar a fines de agosto, los factores que inciden en esta situación vienen desde hace mucho antes. Al menos ya en junio, julio y agosto, las aseguradoras empezaron a informar acerca de sus dificultades económicas. Esto también perjudica a las clínicas, pues las aseguradoras mantienen al menos una deuda de unos 400 millones. A esto se suma también que en los últimos días se anunciaron el alza a los valores de los planes de la ISAPRES. Esto justamente poco después de un fallo de la Corte Suprema que había dejado sin efecto el alza anterior. Por ende, es una nueva complejidad de acuerdo a qué puedan decir los usuarios de estas aseguradoras. Este escenario de la salud privada no solo está ocurriendo en Santiago, sino que a nivel nacional, pues la suspensión de los convenios también está ocurriendo en clínicas de regiones. De acuerdo con los expertos, el escenario actual que vive el sistema privado de salud tiene mucha relación a los efectos de la pandemia. Por una parte están, por ejemplo, el aumento de las atenciones y por otra el aumento de las licencias. Y a esto se suma además la confusión e incertidumbre que hay en el sector debido a la reforma de salud que seguramente va a terminar unificando a los dos sistemas de salud, tanto privado como público. Esto fue el explicómetro de esta semana. Muy bien, y después de esta introducción tan ilustradora de Judith Herrera, quiero presentar a nuestros invitados de hoy día. Ellos son Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y él fue el primer superintendente de ISAPRES, esto entre el año 1990 y 1993. Actual superintendente. Hoy día la superintendencia de ISAPRES se llama Superintendencia de Salud. ¿Cómo está Héctor Sánchez? Bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un placer. Lo mismo decimos. Y también nos acompaña Patricio Silva, él es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, médico cirujano de la Universidad de Chile y fue parte del directorio de colegio médico y asesor en políticas públicas relacionadas con la salud. Patricio Silva, bienvenido, que tenga buenas tardes. Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes. Este ha sido un tema que ha golpeado bastante a los usuarios, particularmente de algunas ISAPRES, de que uno llega a atenderse a algún centro de salud, alguna clínica, y sucede que tiene que reembolsar las boletas y no puede comprar los bonos, porque algunas ISAPRES han suspendido sus convenios. Esto se supone obedece a una virtual amenaza de insolvencia para las ISAPRES, producto de las pérdidas que han tenido los 2 últimos años. Pero la verdad uno se pregunta, después de tantos años de ganancias envidiables, la verdad, ¿cómo es posible que una industria no haya sido capaz de anticiparse o de el viejo adagio bíblico de guardar cuando las vacas son gordas para cuando éstas enflaquecen, ¿no? Héctor Sánchez, con tu experiencia como regulador, ¿qué respuesta se puede dar a esta situación? Mira, yo creo que hay aquí hay dos temas. Hay un tema que tiene que ver con el marco regulatorio que rige las ISAPRES, que a pesar de que se ha corregido a lo largo de los años, todavía no es suficiente. Y en segundo lugar, creo que tiene que ver con el uso y costumbre de la industria. En general, voy a partir por el marco regulatorio. El marco regulatorio establece que las ISAPRES en la práctica siguen siendo seguros de corto plazo, ¿ya? Y siguen siendo seguros individuales que hacen selección al ingreso, ¿ya? Por lo tanto, personas que tienen cualquier problema de salud, ya tienen alguna preexistencia, se manejan esas preexistencias, a veces pueden ingresar a una ISAPRE, a veces no, ¿ya? Y las ISAPRES se acostumbraron durante todo el desarrollo de esta industria, se acostumbraron básicamente no a manejar y a gestionar riesgos, sino que se acostumbraron a básicamente administrar una cotización y pagar reembolsos de gastos. Y eso es lo que han hecho. Por lo tanto, cuando tú tienes ese modelo de negocio, que además se agrava por dos cosas. Primero, que tiene libre elección de especialistas, por lo tanto no tiene un modelo de atención integrado, eficaz y eficiente. Y segundo, cuando tiene un modelo de pago por acto médico que estimula el gasto, tú tienes la tormenta perfecta para que en definitiva se produzca incremento en los costos y como las ISAPRES estaban acostumbradas, ya lo traducían a precio. Y las personas ya recibían el mayor precio, la mala noticia, una vez al año y a continuación tenían la opción de aceptarla, de cambiarse de plan o cambiarse de ISAPRE o sencillamente irse a FONASA. Por lo tanto, no tenían gran posibilidad de enfrentar esta situación. Por lo tanto, aquí hay un problema de base. Y el problema de base es que el modelo de negocio, el modelo de compra y el modelo de atención de las ISAPRES es un modelo equivocado, agotado y que ha fracasado. Y en este minuto, ya si no se avanza en una reforma profunda que aborde estos tres aspectos, efectivamente vamos a tener en un futuro cercano ya ISAPRES quebradas, ya porque independiente del tema de los precios, independiente de lo que ha sucedido ahora último, ya porque en definitiva este modelo ya en este instante ya no da para más. Por lo tanto, este es el problema de fondo que tiene el alza de costo de las ISAPRES, el alza de precios, la judicialización y la regulación de precios que ha tenido que hacerse a través del Parlamento el año pasado en la ley 21.350. ¿Ya? Y el dictamen de la Corte Suprema, que ha tenido también que regular el tema de los precios por la alta judicialización. No olvidemos que hasta hace poco más de 350.000 personas habían demandado a su ISAPRE. Yo no conozco ninguna industria que tenga una cantidad tan importante de sus beneficiarios que la estén demandando, ¿ya? Porque en definitiva la demandan porque no tienen otra alternativa, o la demandan o tienen que aguantar el alza de los precios porque no se pueden cambiar de ISAPRE, ya porque todas están funcionando igual o porque la otra no la acepta porque tiene una preexistencia. Por lo tanto, la gente Entonces, se tiene que defender. y claro, cuando se enfrenta a una situación de riesgo inusitada como la que genera una pandemia, con tantas licencias médicas, con postergación de cirugías, de otras atenciones, no hay mucha solidaridad frente a las No, vicisitudes que enfrenta no. esta Y, industria. Pero y, y, term- y me termi- gustaría, term- te- termino un pequeño para responder tu pregunta original. Muy cortito.
disculpa, Patricia, es lo siguiente. Las ISAPRES, como cualquier sociedad anónima, funcionan de la siguiente forma. Ellos analizan sus ejercicios en forma anual y en forma anual tienen resultados positivos o negativos. Cuando tienen resultados positivos, una parte de esos resultados se reparten a sus socios, otra parte se reinvierte, ¿ya? Pero no es que vayan dejando una cajita guardada para enfrentar los malos tiempos. ¿Por qué? Porque el seguro está concebido como un seguro de corto plazo. A diferencia, por ejemplo, de las compañías de seguros de vida que tienen que dejar una reserva para poder enfrentar gastos futuros. ¿Ya? En este caso, las ISAPRES no lo tienen que hacer. Por lo tanto, cuando enfrentan un ciclo malo, como el que han enfrentado desde el año 2021 por la pandemia, ¿ya? Y por el no reajuste, de que han tenido una pérdida de 220.000 millones a junio y una pérdida proyectada este año de 300.000 millones, la verdad es que no tienen cómo enfrentarlo, salvo con aumentos de capital. Pero ahí está que los dueños de las ISAPRES pueden decir en este minuto de que hay incertidumbre respecto de que les acepten sus aumentos de precio y por lo tanto no estén disponibles para hacer aumentos de capital. Y aquí lo que hay que preocuparse es qué va a pasar con la gente. Claro, porque además toda esta situación, todos estos riesgos, vicisitudes, cambios en las situaciones de riesgo, se producen en vísperas de un inminente cambio estructural del sistema. En eso no hay mayor duda, más allá de que se haya rechazado la propuesta de nueva constitución, en el programa de gobierno está esa idea y en general es un propósito ampliamente esperado desde hace años. Doctor Silva, ¿usted coincide con el diagnóstico de Héctor Sánchez? ¿Cómo ve en una primera mirada esta situación de crisis? Sí, coincido con la exposición que nos ha hecho Héctor en, en tres elementos centrales. Eh, las ISAPRES nacieron, todos sabemos, en el año 81 para adelante, y la verdad es que nunca se preocuparon de controlar los gastos porque tuvieron muchos años de vacas gordas. Y para controlar los gastos tendrían que haber hecho cosas que no hicieron, como era una fuerte, pero de real, con inversión, eh, acciones de medicina preventiva con sus afiliados, un compromiso de largo plazo. Y la razón es lo que señalaba Héctor con mucha claridad. Los contratos están concebidos como contratos individuales de corto plazo. Entonces, ¿por qué voy a invertir en una situación que me va a dar resultados en 20, 30 años más, cuando ese señor a lo mejor y yo voy a estar invirtiendo? Entonces, esto ha sido un problema real que es estructural de nacimiento del concepto. La salud no se puede asegurar a corto plazo porque los problemas de salud se incuban en un momento y pueden desencadenarse en 10, 20, Con 30. una esperanza de vida, con una Entonces esperanza ahí, de vida. ahí había un problema de nacimiento, ¿no? Del concepto de asegurar la salud con seguros de corto plazo. Y eso es un error conceptual. Por eso que se ha dicho que aquí tienen que ser seguros, pero de largo plazo con visión de seguridad social. Yo en medicina preventiva, de verdad, ¿no? Hay acciones, algunas cosas, los planes de ISAPRE tienen un control preventivo al año que la gente no lo usa, y hay muchas otras razones. Pero ahí hay un tema concreto. El segundo es que nunca se autorregularon por sí mismos. Héctor lo dijo al pasar, pero yo quiero enfatizar, todas las medidas correctivas las tuvieron que hacer por obligación, porque una ley los obligó. El tema de las carencias, el tema de los planes inútiles o el tema de una serie de factores que tuvieron que ir corrigiendo, pero como uno dice, pensado, sobre todo cuando estaban holgadas económicamente, para haber ello promovido desde la industria de la ISAPRE modificaciones. Todo lo que se ha visto, y este plan regulador, el tema del IPC de la salud, el que tengan techo para esto, etcétera, siempre ha sido obligado por una ley y en consecuencia en eso sin duda que quedaron al debe ante la sociedad y por eso parte de su mala imagen. Pero nunca hicieron una real alianza con los prestadores, tanto prestadores institucionales como prestadores individuales.
en el sentido de haber logrado a lo largo de todos estos años compromisos de pagos asociados a diagnóstico o pagos relacionados, hay distintos nombres, pero el tema del fee for service que ya se mencionó, esto de pagar por cada acción, sabíamos de hace muchos años que no era sustentable en el tiempo porque lo que pasaba en Estados Unidos y en otros países. Eso se sabía porque la tendencia al aumento del gasto es ilimitado por dos razones fundamentales. La demanda por atención de salud es ilimitada. Usted ofrece una cantidad de oferta, pues esa oferta se llena de inmediato y queda usted con listas de espera que no hay forma de controlar. ¿Por qué? Porque los seres humanos entendemos a la salud, es un fenómeno cultural, el fenómeno de salud-enfermedad. Usted puede sentirse de urgencia al hospital y otra tiene el mismo dolor de cabeza y piensa que lo trata con un paracetamol y por lo tanto el incentivo a consultar y a demandar por atenciones de salud, eso está demostrado en muchísimos ejercicios de hace muchos años, es ilimitado. Y si usted iba antes y se conformaba con una radiografía de tórax, hoy día quiere que se le ponga un escáner, una tomografía y se lo repiten a los 6 meses. Entonces, la demanda por atención es ilimitada. Y aquí no se hizo de verdad una alianza con los prestadores para buscar estos pagos asociados a diagnósticos, que esto lo conoce muy bien y nosotros también, porque fuimos los precursores de ya en los años 90. Estuvimos pensando esto. Yo fui subsecretario de salud en el gobierno del presidente Elwin 4 años, en la época en que se echó a andar la ISAPRE y fue Héctor el primer superintendente. Entonces, Héctor nos propuso en ese momento que las ISAPRES pudieran reservar el 0,5% de la 0,9. cotización 0,9% del cotización del 7% para un fondo, justamente un fondo que se fuera acumulando en el tiempo para hacer frente a los mayores gastos que sabíamos que iban a ocurrir 20, 30 años más, porque la cartera de clientes de la ISAPRE era gente joven, que no se enfermaba mucho, etcétera, etcétera. Y Héctor, de forma brillante, pero fue rechazado. No lo aceptaron. Imagínense usted lo que hubiera significado un 0,9% que se hubiera acumulado a lo largo de estos 30 años. Estaríamos hablando de otra situación de la ISAPRE y un fondo de reserva para atender a sus mismos afiliados que se habían envejeciendo a lo largo de los años, pero la ISAPRE ahora tendría como concurrir a financiar esos mayores gastos. Ahora, doctor Silva, es que es importante. Perdón, para terminar un tema, porque yo sé que el foco de su pregunta y de su inquietud va qué está pasando ahora, pero siempre es bueno, y ahora el contexto, ¿no? Estas cosas no se dan en el aire de un día para otro. Aquí se sabía que si no se hacía medidas preventivas y compromisos de largo plazo de la aseguradora llamada ISAPRE con sus afiliados y con sus prestadores particulares, vamos a decir los médicos y los otros profesionales, y los prestadores institucionales, esto no iba a ser sustentable en el tiempo. Se puede siempre recurrir al aumento de precios, pero eso tiene un límite en algún momento de la historia de cualquier tema. Claro, pero la responsabilidad es de la autoridad, o sea, la industria actúa con las reglas del juego que tiene, trata de maximizar sus ganancias, así funciona el mercado. Entonces, ¿por qué el regulador, por qué el Estado no actuó oportunamente? La ley de fijación de reajuste es del año pasado recién. No, mira, lo que pasa es lo siguiente, yo lo dije hace un rato, gran parte de las modificaciones del sistema ISAPRE ha sido, digamos, obligada por leyes que se han aprobado a lo largo de todo este tiempo con mayor o menor dificultad. Eso es verdad. Que la misma empresa haya gestionado desde adentro modificaciones sustantivas, la verdad, a lo mejor esto la conoce mejor, yo no identifico iniciativas propias que lo tratamos de hacer en esos años, habría tenido
un impacto importante. Ahora bien, la ISAPRES, claro, desde hace algún año, tiempo ya saben que tienen que llegar. Nosotros en el gobierno del presidente Piñera, Piñera 1, me tocó participar en un grupo de expertos que conformó el gobierno. Habían 4 personas del gobierno y 4 personas que no éramos del gobierno. Trabajamos durante más de un año y elaboramos el Plan Garantizado de Salud, como se llamó. Se elaboró hasta un proyecto de ley, se alcanzó a elaborar, se envió el proyecto y, y claro, ese era un instrumento interesante que permitía que las ISAPRES se comprometieran con financiar y adquirir un plan garantizado de salud que tenía una serie de situaciones y tenía un concepto de compensación de riesgo entre una y otra para evitar, ¿no es cierto?, el sesgo de que en algunas ISAPRES se pudieran concentrar todo un mecanismo. Bien interesante, eso no prosperó, pero lo que quiero decir es que iniciativas han habido, y ahora estamos con esta, yo creo A ver, ¿cómo lo plenamente, ve? ¿Cómo lo ve, Patricio? Disculpa, ¿cómo lo ve Héctor? Porque también tenía ganas de responder a esta pregunta sobre la autorregulación y la Mira, oportunidad de la regulación por parte del Estado. mira, la industria ha sido reacia a la autorregulación. Prácticamente no ha hecho autorregulación a lo largo de todos estos años porque ha estado en un ambiente de confort permanente. ¿Ya? Y el ambiente de confort permanente se lo ha dado el contexto político en el cual se ha desarrollado, de todos los colores, ¿ah? Y ese es el punto, porque en definitiva este confort que han tenido las ISAPRES es que durante décadas, ¿no es cierto?, les ha cuadrado este marco regulatorio que es de seguro a corto plazo, porque les permite seleccionar riesgos, no las obliga a gestionar riesgos, donde entran las actividades preventivas a las cuales hacía mención Patricio, pero por otro lado, ¿no es cierto?, las ISAPRES tenían clarísimo que si le subían los costos, subían los precios. Y si subían los precios, la gente pagaba y ellos ganaban más. Ojo, ganaban más porque ganaban un porcentaje sobre la facturación en general. Por lo tanto, el subir los precios era un negocio, ¿ya? Y si se le subían los costos, mejor. Por esa razón no se hicieron acuerdos con los prestadores. Sin embargo, como el negocio de los prestadores era bueno, lo que hicieron las ISAPRES se integraron verticalmente. Entonces compraron prestadores, ¿ya? Y las grandes ISAPRES tienen grandes cadenas de prestadores, ¿ya? Y hoy día yo te diría que no menos del 50 o 60% de los prestadores de las prestaciones de este país se generan en las grandes redes que manejan las 3 o 4 ISAPRES más grandes de este país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el negocio está bien. Vamos ahora por el marco regulatorio, que fue la pregunta que tú hiciste. Efectivamente, ya 30 segundos, porque nos tenemos que ir a la pausa. el año 90, yo hice una propuesta de 0,9, pero fue el propio gobierno el que lo rechazó. No llegó al Parlamento. Por lo tanto, no hay que echarle la culpa solamente a un sector. Aquí han habido responsabilidades compartidas de ambos sectores. ¿Por qué? Porque se ha buscado el maximalismo. Y el maximalismo de las propuestas de cada sector, que son muy discrepantes una de otra. Y esa situación ha paralizado los cambios regulatorios a lo largo del tiempo. Y en los últimos 30 años solo hemos sido capaces de hacer una reforma razonablemente importante el año 2005, cuando el presidente Lago, ¿no es cierto?, encabeza personalmente la reforma del sistema de salud de este país. Yo diría que, salvo esa reforma, no ha habido ninguna otra importante. Nos tenemos que ir a una pausa. Está relativamente claro el diagnóstico. Vamos a volver con propuestas de solución. Héctor Sánchez, Patricio Silva, volvemos enseguida. Y estamos conversando acerca de la crisis que enfrentan las ISAPRES y las repercusiones que eso tiene para la atención de los usuarios, con Patricio Silva y Héctor Sánchez. Habíamos prometido hablar de propuestas de solución, porque más allá de las causas y de las responsabilidades del Estado y de la industria, estamos frente a un problema que finalmente quien lo paga es el paciente que se queda sin o con riesgo de quedarse sin prestaciones, sobre todo aquellos que tienen preexistencia. Patricio Silva, ¿qué se puede proponer? Tiene que ser un cambio gradual y transitorio.
Ningún cambio puede ser brusco en cualquier dirección que usted lo quiera conducir. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 3 millones de personas que están recibiendo tratamientos de distinto tipo, distinta intensidad, cáncer, etcétera, etcétera, y usted no puede dejar caer la industria, no puede dejar que quiebre la industria. En ese sentido, yo veo con preocupación de que se está reaccionando, pero muy lento, porque yo creo que las ISAPRES no es que estén jugando a presionar, es realidad. Es cuestión de saber que no han reajustado los precios en los últimos 3 años, han aumentado los gastos, y entonces echar mano, como la gente dice, bueno, a todo lo que ganaron en los años anteriores, pero que si esa plata no está en un banco que yo la voy a ir a sacar, esa plata por la razón que ya se explicó, simplemente fue a parar a sus dueños en dividendo en su momento o se hizo alguna inversión en la misma tecnología, pero la ISAPRE, ustedes saben, no tienen grandes inversiones en maquinaria y equipo porque ellos no necesitan. Las inversiones están en la industria prestadora. Ahí están los escáneres, las fotografías caras, etcétera. Ahora, tema de que ellas se las arreglen, que sus dueños que ganaron tanta plata sigan inyectando, eso tiene su límite, entonces es poco realista. Yo pienso que lo que debe hacerse y con prontitud, y pienso que ha sido muy lento, las piezas que se han, la ministra anterior las anunció, yo no sé si estarán funcionando o no, pero como sea que sea, tienen que buscar una solución rápida y la ISAPRE requiere un aumento de su precio. No es realista decirle, mire, no aumenten más su precio, no, no es posible. Ahora, es realista también que lleguen a acuerdo con sus prestadores para lograr rápidos pagos asociados a diagnóstico y tecnología existe. Casualmente, justamente el instituto que dirige Héctor ha seguido trabajando y perfeccionando estos modelos que existen y va a haber que hacer. Y a lo mejor esta crisis, como pasa siempre, hay que aprovecharla. Las crisis son amenazas enormes, pero son oportunidades enormes. Yo creo, soy médico clínico, los médicos están dispuestos y frente a este panorama a aceptar mecanismos de regulación vía estos planes asociados a diagnóstico relacionado, probablemente el honorario que el doctor gana como fee for service, es decir, paga por consulta o paga por acto médico, operación, bueno, va a tener que aceptar que eso tiene que regularse. Va a ganar a lo mejor un poco menos, pero va a ser sustentable este sistema privado que le ha permitido mantener. Entonces, yo pienso sinceramente de que esta crisis debería transformarse en una oportunidad, pero para eso se requiere liderazgo, que tengo que decirlo, no lo veo con claridad ni en el sector público. Yo Ahora, eso espero que significa que quienes pierden serían los pacientes y los médicos, porque la solución entonces es subir los precios de los planes y bajar los cobros de los médicos. claro, pero ¿O los estoy pacientes saben que tienen que subir, o sea, no es que perderían, sino que siempre te contratarse, hace 3 años no le suben los planes y los costos de salida han subido, bueno, hay que cuadrar el círculo, no hay otra manera, si en el ámbito privado aquí no hay, digamos, aporte del Estado, y tampoco podría haberlo para la industria ISAPRE, que es totalmente privada, entonces no hay forma y la gente lo tiene que saber. Y la gente lo tiene que aceptar, porque lo contrario es que su ISAPRE quiebre, y ahí sí que queda, etcétera, sería un drama tremendo. Héctor, Y la industria prestadora tendrá que adecuarse. Mire, ahí hay un tema muy interesante, que está en el tema de la alza del costo de las prestaciones. Hay una incorporación muchas veces de muchos medicamentos, de muchas prestaciones, muchos equipos, que no aportan gran seguridad ni calidad al diagnóstico, pero está prestado por la presión que hace la misma industria para que se compren. Para eso existen tecnologías de evaluación, de incorporación de tecnologías nuevas. Esto existe, pero pobre, con mucha más fuerza, cosa que cuando venga la presión por que un grupo de señoras se juntan para que le compren medicamentos carísimos por una enfermedad carísima, por un medicamento que vale 60 millones, el otro día leí en la prensa, no sé si 20 o 30 millones mensuales, que no está aprobado para nada la real eficacia del medicamento.
pero hacen uso de los medios de prensa para presionar. Bueno, eso tiene que haber una autoridad clara, con un fundamento científico claro, que diga, no, señor, ese medicamento no va a ser financiado por el Fondo de Salud, y tampoco privado, porque no está probada su real existencia. Claro. Hay un problema ético detrás muy fuerte, pero tiene que existir. Para eso, nosotros siempre hemos sostenido de que en salud, con un mercado absolutamente asimétrico, que siempre va a existir entre el paciente enfermo y el prestador, ya sea institucional o privado, una asimetría tremenda. ¿Quién tiene que mediar ahí? Mejorando la fe pública, el Estado en su rol regulador. Ya, Y ¿y con qué eso, incentivos, fortalecerlo. Patricio, para preguntarle a Héctor Sánchez? ¿Cuáles son los incentivos entonces y de qué manera se tiene que expresar este liderazgo que está reclamando el doctor Silver del gobierno? Mira, yo creo que respecto de la solución hay que abordar el problema en dos tiempos. Eh, Uno es la emergencia. Hoy día estamos frente a una emergencia. Hoy día está claro que las ISAPRE en los últimos 2 años tuvieron una pérdida de 220.000 millones y de aquí a fin de año van a juntar 300.000 millones de pesos. Y esa plata probablemente no está. Y además tienen 400.000 millones de deuda con los prestadores. Por lo tanto, estamos frente a un problema muy grande que en definitiva la autoridad lo ha manejado con una lentitud increíble. ¿Pero qué pueden Ahora, hacer? ¿Qué pueden hacer? es que vaya voy. Ya. Uno es que debieron haber resuelto en forma más favorable ya el tema de los precios, ya porque hay un tema de precios, eso por un lado. Pero en segundo lugar, hay una medida que es tremendamente importante y que tiene que ver con las licencias médicas. Nadie ha hablado todavía de que hoy día parte importante del aumento de los costos que están teniendo las ISAPRES y el FONASA es que hoy día las licencias médicas son alrededor de un 30% del 7%, o sea, prácticamente un 30% de toda la cotización obligatoria en el sector público. En el sector privado es licencia médica. Y muchas de estas licencias médicas son sobreutilización de licencias médicas o en segundo lugar son simplemente fraude. Y aquí sí que la autoridad puede hacer algo muy importante, ya de poner mano firme para evitar de que esta situación se siga produciendo. Porque un fraude involucra al prestador, al médico y al paciente. Los dos están cometiendo fraude, ya sea en una sobreutilización o ya sea en un fraude descarado como el que están vendiendo licencias por Internet. Por lo tanto, ahí hay Pero eso es una un tema medida. delictual de la fiscalía y No, ese no, es registro. un tema, no, 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 es la Superintendencia de Seguridad Social, ya a requerimiento del FONASA, y es las ISAPRES propiamente tal, pero no se han atrevido a hacer, ya, porque eso tiene un costo político. Aquí hay un cambio, una medida de acción. La segunda medida de acción, efectivamente, los reajustes de precio que se aprobaron son reajustes de precios que en algunos casos están muy por debajo de los incrementos de costos reales que han tenido la ISAP. Por lo tanto, esa es una situación que puede tener impacto importante. Pero hay una tercera situación que está por verse y que es la siguiente. Resulta que el GES, ya que tienen que dar las ISAP en forma obligatoria, el Estado va a tener que fijar el precio. Y dependiendo del precio que fije el GES, va a ser el problema más grande o más pequeño que el que tienen las ISAPRES actualmente. Porque si el precio del GES que fija el Estado, ¿ya? Y que va a tener que respetar el sector privado porque se va a tener que ajustar a ese precio, ¿ya? Porque va a ser un precio indicativo, en definitiva, ahí vamos a tener un problema. Y finalmente, hay otro problema que tiene que resolver el Estado rápidamente, que es el problema, ¿no es cierto?, de las tablas de riesgo. Porque las tablas de riesgo ya fueron cuestionadas en el año 2010, ¿ya? Y todavía tenemos tablas de riesgo. Y las tablas de riesgo, ¿no es cierto?, también van a ser motivo de judicialización. Por lo tanto, ahí tenemos tres áreas en las cuales la autoridad regulatoria debiera actuar. Y la cuarta, ya, que debiera actuar la autoridad regulatoria, es dar señales políticas de mayor estabilidad, ¿ya? Porque no ayuda a este problema que el director de FONASA esté anunciando que hay que borrar del mapa las ISAPRES. Y ahí estamos frente a un problema, ¿ya? Y que en definitiva son señales vacías, pero que sin embargo generan un impacto financiero tremendo.
porque los bancos, que son los que dan las boletas de garantía para que las ISAPRES tengan garantía para poder responder a los siniestros, no la van a seguir dando si ven una industria que está a punto de desaparecer del mapa. Por lo tanto, eso es lo del corto plazo. Y en lo del mediano plazo, indudablemente hay que entrar en un proceso de reforma profundo de las ISAPRES y del sistema de salud. Y como decía Patricio, y lo comparto, ya esta tiene que ser una política de Estado. Así como el año 2005 se llegó a un acuerdo país en la cual prácticamente todos los sectores aprobaron la creación del GES, que a mi juicio es una de las políticas públicas más inteligentes de las últimas décadas, ¿ya? Y que ha tenido un tremendo impacto a nivel nacional, yo creo que tiene que generarse un acuerdo básico que permita llegar a una reforma de las ISAPRES y del sistema público. Y para eso nosotros hemos hecho estudios y hemos averiguado cuáles son los mínimos comunes que en definitiva existen a nivel país para poder hacer una reforma. Y hay 3 o 4 que son fundamentales. Uno, establecer un plan garantizado universal para todos los chilenos. Ahí hay un acuerdo transversal. No hay nadie que no esté de acuerdo. Segundo, hay un acuerdo transversal, ¿no es cierto?, de que se crea un fondo compensatorio por riesgo. Por lo tanto, también se puede crear un fondo compensatorio por riesgo y al comienzo podrían ser 2 fondos compensatorios por riesgo. ¿Y quién lo financia? Lo financian los propios afiliados, ya con sus cotizaciones, ya y en el caso del FONASA con aportes de los afiliados y del Estado. Entonces se podrían al inicio hacer 2 fondos compensatorios por riesgo, uno para las ISAPRES y otro para el Estado. De tal manera de que ambos sistemas, ¿no es cierto?, ninguno haga selección al ingreso, FONASA no la hace, la ISAPRES sí la hace, se eliminaría la selección al ingreso, se permitiría la libre movilidad, ¿ya? Y se permitiría una solidaridad, ¿no es cierto?, entre personas de mayor riesgo y personas de menor riesgo. Ese es el sentido de un fondo compensatorio por riesgo. También hay acuerdo en que eso se produzca. Y también hay acuerdo en que se produzca un cambio profundo en los modelos de atención que hoy día existen, tanto en el sector público como en el sector privado. Porque en el sector privado ya existe un modelo de atención muy libre, pero en el FONASA también. Si la libre elección del FONASA también es igual que el de la ISAPRES, es libre demanda de especialistas, ¿ya?, y un pago por acto médico. Por lo tanto, es exactamente el mismo problema. Y eso es lo que debiera terminarse. Y también hay acuerdo político técnico político para que eso se termine. Y también hay acuerdo técnico político para que se termine el modelo de compra de pago por acto médico. De tal manera de que en definitiva se empiecen a comprar soluciones a problemas, ¿ya? Y allí se involucren a los prestadores para que los prestadores vayan en el mismo riesgo que las ISAPRES. Si ese es el gran problema que ha habido, y por eso que no se han puesto de acuerdo, no van en el mismo riesgo. Cuando las ISAPRES ganan, los prestadores pierden, y cuando los prestadores ganan, ya las ISAPRES pierden. Entonces, desde esa perspectiva, si uno no alinea los incentivos para ambos actores que son relevantes, este problema no tiene solución. Y en todos los países, cuando se ha encontrado una solución, ha sido sobre la base de estos principios generales que yo acabo de anunciar. Y esto está lejos, Yasna, de lo que en definitiva quieren los dos sectores más extremos. Hay un sector que quiere todo estatal y hay otro sector que quiere todo privado. Hay uno que dice todo lo estatal es bueno y el otro que dice todo lo privado es malo. ¿Ya? Todo lo privado es bueno y todo lo estatal es malo. Entonces, en estas dos posiciones, ¿no es cierto?, maximalistas, ¿no es cierto?, es donde estamos capturados en los últimos 30 años. Y ahí es donde no hemos podido avanzar. Pero si avanzamos en estos mínimos comunes, nosotros hicimos un estudio, invitamos y lo hicimos con todos los actores políticos relevantes que tomaban decisiones, de distintos sectores, incluido colegios médicos, parlamentarios, presidentes de comisiones de salud, exministros, actuales ministros, etcétera, distintas personas. Y le empezamos a preguntar, y al final hicimos el análisis y detectamos de que efectivamente hay mínimos comunes que permiten hacer una reforma por etapas. De tal manera que en una primera etapa se pueden producir estos cambios que yo te menciono para avanzar en una segunda etapa. Y en una segunda etapa podremos decidir democráticamente como país si queremos avanzar a un sistema más estatal o menos estatal, más privado o menos privado, más mixto o menos mixto. Pero las instituciones tienen que reformarse. Y aquí hay una tercera o cuarta área de consenso, que es que el FONASA se tiene que robustecer. El FONASA, ya vayamos hacia un seguro público o vayamos a un seguro social, el FONASA no resiste ya la estructura que actualmente tiene y la gobernanza que tiene.
No puede seguir dependiendo del gobierno de turno. Tiene que tener una gobernanza independiente de tal manera que sea realmente un seguro social, ¿ya? Y pueda, por lo tanto, seguir las necesidades de sus beneficiarios y no ser la caja pagadora de los prestadores públicos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, yo creo que esa es otra reforma que hoy día hay consenso para que se produzca, ¿ya? Pero en definitiva, aquí necesariamente, necesariamente se tienen que poner de acuerdo, ¿no es cierto?, los sectores políticos más razonables, digamos, desde el punto de vista de que no estén por lograr sus objetivos ya ideológicos, estoy pensando, que son legítimos, ¿eh? No tengo duda respecto a ese punto, ya ahora, sino que tienen que pensar que los problemas que hay que resolverlos ahora para lograr los objetivos ideológicos en el mediano o largo plazo, dependiendo cómo evoluciona el sistema, cómo evolucionan las instituciones y cómo evolucionan las personas. Si al final no podemos pasar por encima de lo que la gente quiere. Si uno de los problemas que hubo respecto del rechazo, y tú lo mencionaste, del rechazo de la reforma constitucional, ya fue una de las razones, fue salud. Y fue salud porque la gente percibió que iba a perder algo y que iba a perder la libre elección. Eso es lo que la gente percibió, ¿ya? Y ese es un tema que surgió en todas las discusiones y en todas las encuestas que nosotros hemos hecho, ¿ya? Por lo tanto, ahí apareció un problema, ¿ya? Y si la gente quiere libre elección, se puede hacer una libre elección modulada, ¿ya? Una libre elección que en definitiva permita elegir prestadores que se hagan cargo de su problema, no de la prestación. Y eso es perfectamente posible avanzar, ¿ya? Por lo tanto, es importante, ¿ya?, que se haga un juicio de realidad de que la reforma del sistema de salud no puede ser de la noche a la mañana, sino que tiene que ser por etapa. Y en la primera etapa, independiente al modelo que se quiera llegar, en la primera etapa, ¿no es cierto?, hay acuerdo en los elementos centrales. Ya hay que reformar FONASA, reformar las ISAPRES, un plan garantizado, un fondo compensatorio por riesgo. Ya, esos Patricio son Silva, elementos centrales. Ya, Patricio eso. Silva, ¿ves tú condiciones en el corto plazo para acometer estos propósitos y dejar las discrepancias más profundas para una segunda etapa? Nos queda un Sí, minuto. soy un optimista. Te lo dije hace un rato, esta crisis, esto es una crisis seria. El rechazo al proyecto constitucional provoca un escenario distinto, muy importante, que el gobierno se tiene que hacer cargo y se está haciendo cargo. Segundo, el, el posible quiebre de la ISAPRE es un hecho real también. Ya dije, aquí no hay invento, no es que estén haciendo fraude al decir, lo están señalando de una manera X, pero es real porque ya lo dije, la plata esa que se ganó en los años anteriores no está. Entonces, o usted saca plata nueva de los dueños, de los controladores, y si no, van a tener que quebrar. No hay alternativa. Tercero, este escenario que sube o se suma al escenario político-económico de baja crecimiento económico, de aumento de la inflación, de incertidumbre de todo tipo, bueno, usted tiene una tormenta perfecta para que en vez de hacer algo negativo, se sume las voluntades y se mantenga y se proponga un plan de corto plazo para salir de este crisis que tenemos. Y de inmediato, no necesariamente hay que esperar forma secuencial. Usted puede ir trabajando en forma seria en cuáles son los elementos de la reforma. Cuando Héctor dice en el sistema público y privado, claro, acordémonos del sistema público, dos subsistemas, el sistema privado libre elección, que es igual que la ISAPRE para los efectos de pagar por pago por acción, etcétera, y tal sistema público, también regulado por el FONASA, de las prestaciones institucionales, donde allí es otro mecanismo de pago y otro mecanismo de contratación y todo. Ambos requieren de una reforma sustantiva. Yo pienso que este gobierno y esta realidad que se contrata la crisis que hay que está, buscar la solución como mucho mejor que antes, las voluntades de gente de más sensibilidad de derecha, de estar de acuerdo en esta
reforma y también más sensibilidad izquierda. Es decir, probablemente, como ya lo dijo Sergio, Héctor, más a la izquierda va gente que quiera todo público, esto, que eso no funciona, pero tampoco todo privado, porque como lo he dicho siempre y todos lo sabemos, en una isla jamás podrá ser puro sector privado, porque tiene que llegar al sector público, que es el único que puede hacerlo, aunque no sea negocio de ningún tipo, pero sí el negocio, no el negocio, sino que el cumplimiento de la seguridad social y el cumplimiento de los principios básicos de una sociedad que quiere mejorar su nivel de vida, sus condiciones de vida, con más equidad, con más igualdad, con todo. Y ahí tiene que estar el Estado, sin Bueno, ninguna en lo duda. que no hay duda tampoco es en que se nos acabó el tiempo, así que súper interesante la conversación, hay que sin duda seguir profundizando en esto. Un millón de gracias a Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y primer superintendente de ISAPRES, que hoy día es Superintendencia de Salud. Y también Patricio Silva, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, médico cirujano de nuestra universidad. Un Y millón de primer, y gracias. primer subsecretario del primer gobierno democrático post-dictadura. Eso. Así que colóqueme eso porque para mí es una de las cosas más importantes que tuve la oportunidad de servir a nuestro país, Primer subsecretario de Salud también. Un millón de de la gracias. democracia. Muchas gracias. Gracias a Un los dos. placer. Y cerrando esta interesante conversación sobre un problema que nos afecta a todos, quiero decirles que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Y por otras vías, estamos en uchiletv.cl, estamos en nuestras cuentas de redes sociales, @uchiletv, en nuestro correo electrónico, canaluchiletv@uchile.cl. Y también, por supuesto, puede revivir todos los capítulos de este programa en nuestro canal de YouTube de la Universidad de Chile. Que tengan muy buenas tardes.